Ya, listo. Sí se puede observar, dice la pantalla. Entonces vamos a continuar resolviendo los ejercicios. ¿No? Entonces nosotros el día de ayer, sí, vamos a hacer, vimos lo que es de definición, lo que es de objetos, de profesiones, de partes, de animales, sí. Observamos lo que son letras, números de causa y efecto y de selección múltiple, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ir por aquí. Vamos a ir señalando lo que vimos el día de ayer. Ya vimos en este caso, de definición, de profesiones, de partes, de letras, de números. Colores todavía no hemos observado. Objetos nos falta. Causa y efecto, sí. Animales, selección múltiple, frutas y nos haría falta ver lo que son colores, sinónimos, cantidad de palabras y terminación de palabras. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar nosotros. Sí, con el ejercicio, pues obviamente, que es de los colores. Sí, así que vamos a poner mucha atención para ubicar aquí un ejercicio o el tema de lo que son de colores. Denme un minutito para poderles ubicar ahí dentro del ejercicio, un ejercicio que sea de colores. Un ratito nomás. Listo. Entonces tenemos aquí el que nos dice de colores. Colores. Entonces a nosotros, bueno, vamos a tener el ejercicio que nos va a decir así. Verde. Sí, estos ejercicios, todos estos ejercicios que estamos repasando, son ejercicios de pruebas que han salido de otras universidades, entonces hay que estar muy atentos. Nos dice violeta, anaranjado, tenemos azul, tenemos gris y tenemos celeste. ¿Sí? Aquí se puede dar, como digo, un sinnúmero de ejercicios, un sinnúmero de colores, un sinnúmero de palabras, de muchas formas, de muchas maneras. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, que nosotros debemos colores primarios y debemos saber los colores secundarios. ¿Sí? En este ejercicio nosotros debemos saber los colores primarios y los colores secundarios. Los primarios es el rojo, el amarillo, ¿ya? Dentro de esto tenemos tener un sinnúmero de ejercicios, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí dentro de los colores secundarios vendría a ser el verde, el naranja, el morado. Bueno, algunos lo dicen púrpura, otros lo dicen violeta. Bueno, existe de muchas maneras, de muchas formas de lo que le mencionan ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es darme cuenta dentro de mi ejercicio, sí, cuáles son colores. Entonces, ¿yo qué me puedo dar cuenta? Me puedo dar cuenta que el verde vendría a ser un color secundario. Entonces, bueno, si yo me puedo dar cuenta aquí en el ejercicio que los colores se dan por la mezcla de primarios y secundarios. Eso quiere decir que se dan la mezcla de colores por la mezcla de
colores primarios y de colores secundarios. Eso es lo que yo debo tomar en cuenta en cada uno de ustedes en este caso. ¿Sí? Entonces, chicos, si yo me doy cuenta, el verde es un color secundario. El violeta vendría a ser un color secundario. El anaranjado un color secundario. El azul vendría a ser un color primario. El gris igual sería un color secundario y el celeste un color secundario. Entonces, ¿cuál es el que se elimina? La C. Siempre debo darme cuenta cuáles son, sí, en este caso, los colores primarios y los colores secundarios. ¿Sí? Eso, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Ya? Por ahí me dice, a ver, déjame un minutito para leer lo que me dice el compañero. A ver, me dice, profe, el negro con el blanco. A ver, no, el negro y el blanco, bueno, o sea, nosotros los llamamos colores, pero el color negro y el color blanco son tonos. Si los que nosotros hablamos de forma general de que son colores, pero en realidad el color negro y el blanco son solo tonos, nada más. Esa es la diferencia que nosotros debemos de hacer, que el negro y el blanco son solo tonos en este caso, que aumentan un color o que desempeñan o aportan, digamos, la función de otro color. Si estamos claros, chicos, entonces es que a veces no dentro de aquí nos toma como referencia otra mezcla. Si estamos claros. ¿Ya? Entonces, nos falta ver a nosotros todavía los ejercicios, etcétera. Entonces, vamos a ver los ejercicios. A ver, aquí tenemos, bien, aquí nosotros tenemos estos ejercicios, ¿ya? Estos ejercicios sí puede ser por, corregir estos ejercicios, sí, deben ser por cantidad de palabras. Este puede ser por terminación. ¿Sí? Y pueden ser sí, no. ¿Ya? Entonces aquí si nosotros en estos ejercicios vamos a ver, por ejemplo, estos son los últimos ejercicios que se aplicaron dentro del examen Transformar y que estos también se van a tomar los mismos modelos para resolver a cada uno de los ejercicios. Entonces eso es lo que nosotros debemos tomar como referencia a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí cuando tenemos estos ejercicios debemos nosotros darnos cuenta la cantidad de palabras o la terminación de palabras. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir contando. Por ejemplo, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este caso, a ver, por ahí me dicen que no se me escucha bien. ¿Me confirma? ¿Si me escuchan bien? Por ahí Sí, me se dicen, escucha, profe, profe. no se le escucha bien. Sí, se Ya, escucha, listo. profe. Muchas gracias. A veces no se escucha porque a veces es problema del internet, digamos, de cada uno de su casita, así como yo tuve el problema el día jueves, que me trataba de conectar y no hubo mucho internet. Entonces, a veces es así lo que existe. Entonces, como yo les decía, contando, este ejercicio tiene 10 palabras. Voy al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
tiene 10 palabras. Voy al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 10 palabras. Igual cuento acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 palabras. ¿No es cierto? Entonces, todas tienen 10 palabras. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que obviamente la cantidad de palabras todas coinciden. ¿Qué me hace falta? A mí me doy cuenta, esta termina en S, en AS, y esta termina igual en S. O sea, quiere decir que en conclusión, todas estas palabritas están terminando en S. Y si yo puedo hacer referencia acá del ejercicio, ¿sí? Puedo hacer referencia del ejercicio. Miren, esta termina en O y todas terminan en S, entonces no cumple la misma característica. Esta sería la palabra excluida o la que no pertenece al mismo grupo. ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo, entonces, estos ejercicios que yo les ubico aquí, estos creo que van a ir de manera general porque son la mayoría de ejercicios que últimamente se están tomando como referencia, pero también darnos cuenta que nos pueden ubicar los ejercicios que nosotros hemos estado viendo durante las clases anteriores. Entonces, vamos al siguiente ejercicio a comprobar cuántas. Siempre yo tengo que empezar viendo cuántas palabras tienen cada una de ellas para yo poder salir de dudas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos en este caso 11 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palabras. Y tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palabras. Miren, entonces si observamos aquí tenemos 11, acá tenemos 12, acá tenemos 13 y acá tenemos 13. Entonces quiere decir que no podría ser nuestra respuesta por cantidad de palabras. Entonces lo único que vamos a hacer es verificar nosotros en qué termina. Mire, esta termina en N, este en S, este en S y este en S. Entonces quiere decir que la relación es que terminan en S. Esta palabrita termina en N. Entonces, obviamente el término que se eliminaría sería la atravesarse. ¿Ya? Vamos igual a este ejercicio. A ver, ¿cuál sería el 43? ¿Cuál sería el 44? A ver, resuelvan ustedes, a ver, ¿cuál sería la respuesta del 43 y del 44? A ver, ahí en el chat manden las respuestas de cuál sería los ejercicios. A ver, en el chat manden. Ya, por ahí ya nos dicen cuál es de la 43. Ya. Ya. Listo, ya. Nos están diciendo, a ver, aquí. Nos dice que la respuesta correcta 34 la de, a ver, ¿quién más? C y D, C, D, C y D. Ya, listo. Vamos igualmente a contar. Siempre debemos salir de todas las dudas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Entonces hacemos la referencia, como les decía, esta termina en S, esta termina en S, esta termina en S y esta termina en N. Entonces, por ende, la respuesta correcta sería la C. Muy bien, chicos. Vamos igual a otro ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este tiene 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Todos tienen 8. Pero yo tengo que darme cuenta igual. Termina en S, en S, en S y en N. Entonces, esta se eliminará. La respuesta la D. Muy bien. Ahora sí. Vamos al siguiente ejercicio. Ya, vamos al siguiente. Dice, encuentra la oración que no pertenece. A ver, de este ejercicio, ¿cuál sería la respuesta del 45? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la respuesta del ejercicio 45? ¿Cuál sería el 45? Ya. Por ahí nos dice la respuesta, muy bien. Y analice. Ya, por ahí dice ya. Entonces, mirará. Si usted, por ejemplo, le revisa, ¿sí? Si usted le revisa al ejercicio, algunos chicos, por ejemplo, siguieron la lógica de aquí, que decía Traves. Sí, Traves nos quiere decir a nosotros cosas que hacen de hecho que sí tiene lógica. Acá igual utilizamos los tratantes y el término tratantes quiere decir que tiene relación con los que hacen negocios o realizan, digamos, la documentación por derecha, no por izquierda, ¿no es cierto? Acá igual tenemos, dice, los tramadores, que tramadores quiere decir que realizan estrategias para las guerras, entonces que sí tiene lógica, sí tiene coincidencia, ¿sí? Tenemos la otra palabra que si usted dice dragones, bueno, dragones quiere decir que se come en exceso, se alimenta en exceso, pero también hay que tomar en cuenta que dragones es personas que botan fuego, calor, temperaturas. Entonces, si usted se da cuenta, todos coinciden, pero a veces el día del examen es como que se nos complica a nosotros un poquito y debemos darnos cuenta de lo siguiente. Miren aquí lo que tenemos. Nos dice las, y acá tenemos los. Entonces, quiere decir que todo el ejercicio tiene lógica con la definición o con la característica, pero por lo que me dice aquí las, ya no tiene, se podría decir lógica, entonces esta es la que se queda eliminada, o esta es la que se queda excluida porque no tienen los artículos de la misma relación. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Ya, preguntas, chicos. Ya, entonces eso hay que tener. Todas estas clasificaciones que nosotros lo hemos visto, esas van a presentar dentro del examen, de todas las formas, general, sí, pero si usted se puede dar cuenta dentro del examen, no me va a venir a mí de una forma específica, ¿no es cierto? No me va a venir de una forma específica, sino me van a venir como que ejercicios de que hay que buscar lo más parecido, lo que se asemeje a la característica mía, ¿sí? Entonces, en este caso, para terminar este tema, término excluido, vamos nosotros a irnos al folletito. Vamos a abrir la página número 18. Todos vamos a abrir en la página número 18. ¿Ya?
En la página número 18. Ya, yo voy a resolver una miscelánea de ejercicios con todos ustedes y ustedes también van a resolver. Ya. Por ejemplo, el primero que nosotros ya lo resolvimos, que en este caso era incisión, que cisma, conflicto, enemistad, divergencia, eran una separación entre personas, entonces pues obviamente ya lo vimos. Ahora tenemos nosotros, por ejemplo, este ejercicio de aquí es un poquito peculiar. Mirará, aquí nos dice zozobrar, quiere decir, si usted busca en internet, zozobrar significa es una embarcación con exceso de peso. ¿Ya? Entonces, a ver, entonces, ¿qué sucede? Que zozobrar tengo que hacer relación con estas palabritas de aquí. ¿Sí? Con esas palabritas de ahí. Pero usted va a decir, chuta, de zozobrar, ¿qué lógica tiene con fuerza, con viento, con acueducto, con peligrar, con embarcación? O sea, ¿qué relación tiene? ¿No es cierto? Si tienen relación, entonces, a ver, aquí es donde nosotros debemos, como decir, analizar o entender, ya por ahí nos dicen ya la respuesta. Aquí nosotros debemos analizar bien, porque es un ejercicio como que hay varias opciones que se puede descartar y hay otras que se pueden quedar. Entonces dice que es una embarcación con exceso de peso o tiene fuerza de peso. Entonces digo, a ver, ¿esta embarcación tiene fuerza? Sí, tiene fuerza. ¿El viento qué tiene que ver con el viento? No, si esta embarcación está con exceso de viento, ¿el viento qué puede hacer? El acueducto quiere decir que son las tuberías por donde pasa el agua. Entonces, como que el barco tiene tuberías, no, como que negado. El barco, si está con exceso de peso, peligro, ¿tiene peligro? Sí, correcto. Y embarcación, pues obviamente, ¿qué quiere decir barco? Que sí tendría lógica. ¿Cuál se eliminaría? La C. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo les digo, muchas de las citaciones, tengamos un poquito de cuidado, porque no nos pueden dar ejercicios tan específicos como usted observa aquí. Como que nos toca a partir de la definición irla relacionando con cada uno de ellos, irles indicando. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí taburete. Taburete nosotros siempre debemos buscar para qué sirve. El taburete es un asiento correcto, así que sirve para sentarse. Ya. ¿Qué más? Pero si yo digo aquí, a ver, el taburete, el armario sirve para guardar, la cocina para cocinar, el ropero para guardar, el pupitre para sentarse, la cátedra igual para sentarse. Como que digo, a ver, no tendría mucho que decir, pero tengo que ponerme a pensar de qué elementos están hechos. El taburete está hecho de plástico, de metal y de madera, correcto. ¿Ya? Hasta se podría decir de piedra, ¿sí? El armario, ¿de qué está hecho el armario? El armario hoy en día igual está de metal que sí entraría. La cocina, obviamente, tiene que ser de metal, porque no puede ser ni de plástico ni de madera, pues es que como ya no las pero igual, la cátedra es un asiento que utilizan los reyes, no sé si han visto en las películas, como en forma de copa o en forma de silla, pero alargada. Pues eso quiere decir que es la cátedra, o cátedra es una asignatura, pero que sí tiene lógica. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La B, la que se elimina. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Preguntas, chicos. Entonces, si usted se da cuenta, lo que tenemos que hacer nosotros es obviamente buscar la lógica. Porque a veces nosotros, el momento que estamos en el examen, es como que no le encontramos. Por eso les digo aquí, chicos, la única manera, o sea, la recomendación que se da para todo examen, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Por ejemplo, va a haber sistemas de que algunos puedan ustedes regresar a las anteriores preguntas y va a ser otro sistema de que tal vez no va a poder regresar, pero esperemos que la mayoría de estudiantes puedan regresar. Por ejemplo, si yo no sé esa pregunta, no me quedo perdiendo el tiempo, voy a pasar a la siguiente, no se quede pensando ahí, pasando el tiempo. Salvo el caso de que ya usted avance y no pueda regresar, ya ahí es muy diferente. Sí, pero como les digo, chicos, teniendo en cuenta toda esa situación, que si yo puedo regresar, no puedo este ejercicio, voy a seguir y sigo resolviendo, voy un poquito preocupado, se podría decir, que tengo un poquito de dificultad a resolver, con eso ya tengo... Bueno, ya, ahí está. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos aquí de música, ¿no es cierto? Ya. Nosotros debemos buscar cómo está relacionado en este caso la música, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, la música tendrá tono, si tiene tono, tendrá ritmo, claro, obviamente el ritmo es lo que le hace que sea la característica fundamental de la música. Módulo no podría ser porque módulo vendría a ser un libro o un texto, como usted le llama. Tenemos aquí, la música tiene armonía, correcto. Cadencia, igual, que nos quiere decir que es secuencia. Entonces, si me puedo dar cuenta, todos se relacionan aquí para poder resolver. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es obviamente el que ya no cuadra aquí? Sería la C. Sí, entonces siempre tengo que yo ver la característica esencial. ¿Sí estamos claros, chicos? Preguntas hasta ahí, dudas. ¿Está todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Listo. A ver, entonces nos vamos al ejercicio 5. Nosotros, miren, aquí en el ejercicio 5 esto es un poquito peculiar. Es casi parecido al ejercicio número 2. Como que aquí nos dicen, a ver, auxilios o de emergencia, pero yo tengo código, despensa, recetario, diccionario, desván. A ver, ¿cuál sería la respuesta de ese? A ver, en el chat manden ahí, pero les voy a pedir algo. No manden en el chat así la respuesta de forma general, porque, por ejemplo, hay chicos que ven y dicen la, y estoy la, sino como que manden ahí, busquen mi nombrecito que dice Alexis Marín, y manden ahí personal para ver quiénes son los que obviamente tienen idea, pues, y cuáles son los que no tienen idea, porque usted me manda a la D, y toditos me mandan la D. ¿Ya? Bueno. Sí. Profe, ¿en cuál chat le mandamos? No, solo de la número 5, solo de las 5 no. Pero digo, ¿en dónde se la mandamos? ¿En el chat del grupo? No, en el grupo del otro. Claro, en el Zoom nomás, no al WhatsApp de repente. Ah, ya. Sí.
Ya, por ahí nos dicen que es la E, ya. Ya. Por ahí, ¿cuál sería la respuesta? Solo de las 5, de las 5 nomás. Ya, el lago me lo pasó también con empresas que se me hace un poco difícil. Porque es la uno que tiene. Ya, listo. A ver, vamos a resolver. A ver, primeramente lo que debemos tomar en cuenta, un botiquín quiere decir que es un lugar o un elemento donde se guarda y lo que es del botiquín, ¿ya? Entonces, a ver, pone código, código, pero eso, si es siempre muy bien en lo que estamos hablando. Despensa, bueno, ¿no es cierto? Sí, o el lugar también donde se puede guardar medicinas. Hay muchas situaciones que pues se menciona de esta manera. Ahí tenemos que si hay el diccionario es un texto, un libro donde podemos si tiene relación, pero como que es una relación bien alejada, se podría decir. Tenemos acá, en este caso, lo que nos dice, entonces, el desván igual es un lugar donde se pueden guardar las cosas o se pueden guardar los elementos. Entonces, que sí tendría lógica. La respuesta correcta sería la D de dedo, la que. ¿Estamos claros? ¿Cuál es la respuesta, profe? Que no se le escuchó bien. Si estamos. Digo, ¿cuál salió la respuesta? Que no escuché bien. La respuesta es la 6. Recetario. Perdón, B, diccionario. Ustedes pueden observar en la pantalla. ¿Sí se observa la pantalla o hay alguna interferencia en la pantalla? No había Sí escrito. se ve, profe. Sí, ahí sí. Ya, listo. Entonces, diccionario, pues, entonces, por eso digo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, este ejercicio, el número 7, número 7 también es un ejercicio donde existe un destinatario, beneficiario, arrendatario. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos como que varias lógicas, se podría decir, o varias relaciones de cómo resolver. Comprador es una persona que compra, ¿no es cierto? Ya. Pero nosotros debemos darnos cuenta, aquí nos debemos dar cuenta las acciones, o sea, aquí debemos darnos cuenta las acciones de cada persona. Las acciones de cada persona. Sí, entonces, por ejemplo, el comprador puede hacer muchas acciones. La acción de
es del recibidor, la acción del donatario, del beneficiario y del arrendatario. Porque si yo compro, ¿qué puedo hacer? Yo soy el que recibo, yo puedo regalar o donar. Yo soy el que me beneficio del producto. Yo soy la persona que puedo arrendar o prestar, como que realiza el comprador 4 acciones. El productor solo produce, que coge y le vende ¿a quién? Al comprador. Entonces, queda eliminado la A. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Ya, entonces debemos darnos cuenta de que existen varios ejercicios. Bueno, aquí nosotros ya hemos hecho algunos ejercicios. Por ejemplo, nosotros ya lo hicimos de automóvil, es radio, ¿ya? De escopeta, safari, que nosotros ya le vinimos realizando de varios ejercicios, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hacer, a ver, déjenme ver un ejercicio. Ya, por ejemplo, el 25. ¿Ya? Dice verano. Cuando me dice en verano, el clima es sol, ¿cierto? Entonces, hay que hacer bajo piedras, movimientos correctos. El enunciador, si se utiliza un palo, es para la lluvia. Sombrillas, y cuando se ilumina, paradas. Entonces, nosotros lo que tenemos que aplicar cada una de estas lógicas que nosotros estamos desempeñando, también nos cuenta qué es lo que me da el ejercicio, qué es lo que me está realizando la de cada uno de los ejercicios. Si estamos claros, chicos, ¿alguna pregunta? Ya, sí, a ver, sí, o sea, se está fallando un poquito esa vez por el internet. Ya espérenme un ratito. Video falloso, dice ahorita. Ya, ahí sí, me pueden escuchar bien y ya también se puede proyectar en la pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí se observó? Sí, profe. Sí, ahí se le fue. Sí, ya se ha de volver a proyectar. Denme unos segundos. Ya, ahí se volvió a proyectar, ¿no es cierto? Sí, Sí, profe. Ya, listo, a ver. Entonces ya hemos resuelto como 15 ejercicios. A ver, resuélvale hasta el 30, solo hasta el 30. Usted tiene que resolver, a ver, exactamente unos 13, 14 ejercicios. A ver, resuélvale hasta el 30.
Ya estamos listos, chicos. ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman si ya están listos? Todavía no, profe. Ya, sigan, sigan. Sí, ahí ya. Ayer empezamos la versión. Sí. Vino los técnicos de Colornet, pero según que revisaron.
A ver, listos chicos, vamos a resolver los ejercicios que tenemos aquí a continuación. Dice el número 8. El número 8 nos dice de la siguiente manera. De la siguiente forma. El 8. El 8 nos dice, a ver, estilos. ¿Hay estilos para hablar? Sí. ¿Para escribir? Sí. ¿Para orar o dar poemas? Sí. ¿De literatura? También hay tipos. Gramática no. La gramática ya son leyes que están establecidas, que no pueden ser cambiadas. La respuesta la E. Vamos, tenemos aquí cáustico. Cáustico quiere decir que es violento, malo. Entonces, mordaz quiere decir violento. Caluroso, no. Ofensivo, sí. Hiriente también, virulento, violento, sí. Se eliminaría la B. De economía. Bueno, en economía se eliminaría enumeración, porque enumeración significa enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos el siguiente, el número 12, que nos dice a nosotros caricatura. Ya, ¿cuál eliminaron ahí en caricatura? ¿Cuál eliminaron? Viñeta. Letra A, viñeta. A ver, viñeta, ¿cuál más? Comedia y comicidad. Ajá, sí, en este ejercicio estábamos como que un poquito haciendo referencia. Bueno, vamos a analizarle y a resolver. Primeramente, ¿qué es una caricatura? La caricatura se podría decir como que es un elemento pequeño o es una figura pequeña. Sí, si usted observa viñeta, también las viñetas quiere decir que son cosas pequeñas, o elementos pequeños o caricaturas pequeñas que sí. ¿Ya? Dentro de esto podemos observar que nosotros tenemos broma, que broma también pues obviamente se puede decir que es una como trampa o truco, pero que está relacionado a la semejanza de que realiza. La parodia también. La comedia, sí. Comicidad sería la que se elimina porque esto es solo contar chistes. Sí, o hacer burla de algo. Sí, entonces ese sería el que se elimina. ¿Ya? Vamos en este caso de alegato. En alegato nosotros podemos observar cuál se elimina. Se elimina sentencia, porque sentencia realiza un juez. Y el escrito, la exposición y el fundamento realiza el abogado o dentro del alegato conforman estas partes principales que pertenecen a un solo grupo. De monitor se elimina papel. ¿Sí? Tenemos el otro que nos dice de elevar. Ya, ¿cuál se eliminaría de elevar? Elevar se eliminaría felicitar, porque los otros pues obviamente es como una acción más larga de disfrutar, de celebrar, etc. Sí, tenemos los siguientes que dice bufanda. De bufanda se elimina gabán, porque la bufanda cubre el cuello, los guantes las manos, las medias los pies, la camiseta y la chaqueta el tórax. El gabán quiere decir que cubre desde el cuello hasta las rodillas. Entonces, como que este se elimina por esa relación, ya que aquí nos dice una prenda específicamente para la parte del cuerpo. Sí, de aquí se elimina tauromaquia, porque pintura, cerámica, escultura y silografía están relacionadas con la arquitectura, con el diseño. Y tauromaquia quiere decir que es la lidia de toros. ¿Ya? Tenemos el siguiente que nos dice el 19, carabela. Carabela que quiere decir que es un barco o un bote. Escuadra, no. Balsa, que es barco, galera, galeón y bote, que quiere decir barco o canoa, que se elimina escuadra. Los elementos de jardinería, ¿cuál se eliminarían los elementos de jardinería? El que se podadora, sí. Césped también, flores también, árboles también, alambrado es el elemento que no está más alejado. De sala, ¿qué encontramos en sala?
En una sala refrigeradora, no. Un sofá sí, un cuadro sí, una lámpara sí, una alfombra sí. Refrigeradora sí. Tenemos el canal, bueno, los medios de comunicación. Dentro del canal hay un emisor, sí. Hay un receptor, también. Hay en este caso el código, también. Hay un mensaje, sí. La comunicación no, porque la comunicación ya es como un diálogo. Aquí nos dice de saludable, qué palabras se relacionan con saludable, que todos están bien, pero el que se elimina es la C, regular, más o menos. Dice, palabras que están relacionadas con estudio, dedicación, esfuerzo, concentración, inteligencia, biblioteca, no. Es el más alejado. Y aquí de monografía, ¿cuáles son las partes de la monografía? Bibliografía, el índice, el capítulo, la introducción, el jurado ya no queda separado. ¿Ya? De interceder, o sea, interceder quiere decir ayudar, acotar, abstenerse no es quedarse quieto, conciliar, apaciguar, mediar, participar, sí, abstenerse la respuesta. 28, de meditar significa pensar las cosas y hacerlas bien. Cavilar, que significa meditar, sí, improvisar no es como que de una de las cosas, lucubrar, especular y abstraerse es meditar, se eliminaría improvisar. De vestido, las partes del vestido que se elimina sería cosmético. De flor, el pistilo es la parte igual de la flor, el peciolo, el sépalo y el estambre. La maceta es la que se elimina. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí está claro este tema de término excluido? ¿Me Sí, profe. confirman? Listo. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, bueno, esto es de razonamiento verbal. Ahora sí vamos a lo que es en este caso de lo que es del lenguaje, del examen. Entonces, nosotros nos quedamos el día de ayer, vamos a trabajar por aquí, ya. Aquí, nosotros de ayer vimos lo que es la idea principal, ¿no es cierto? Y así se puede observar la pantalla, ¿no es cierto? Ya. Ahora lo que a nosotros nos toca es la idea secundaria, porque eso también va a estar dentro del examen. Pues ayer nosotros vimos la idea principal que estaba súper facilita, pero ahora les van a pedir lo que es la idea secundaria. ¿O de qué se trata la idea secundaria? A ver, déjenme ver mi folletito. ¿Hasta dónde nos quedamos? Quedamos hasta este ejercicio, déjenme ver. Aquí tenemos la idea principal, que la resolvimos ayer. Ya, ahora sí, nos toca ver lo que es la tesis. Sí, nos toca ver lo que es la tesis. Entonces, que ya voy a hacer la explicación de la tesis o de qué se trata la tesis. Ya, entonces, bueno, vamos en este caso nosotros a ver lo que es la tesis. Dentro del examen transformar, nosotros tenemos lo que es la tesis. ¿Ya? Pero dentro de la tesis también se conoce con distintos nombres. A la tesis se le conoce como la conclusión. A la tesis también se le conoce como la inferencia. Ese quiere decir que es la tesis. ¿Cierto? Entonces, bueno, muchas de las situaciones a nosotros se nos dificulta un poquito de qué se trata. Entonces, aquí vamos a ir directo al método. ¿Sí? ¿Cómo encontrar la tesis? La tesis o una conclusión, que es lo mismo. Para encontrar la tesis, nosotros vamos a ir directo al método. Debemos aplicar dos pasos. Primeramente, ¿de qué se habla? ¿De qué se habla o trata? ¿De qué se habla o de qué se trata?
Segundo, nosotros debemos hablar aquí o buscar el problema del que se habla. ¿Sí? Entonces, una vez que yo encuentro el problema de qué se habla y de qué se trata, solo voy a unir las dos. Y obviamente voy, en este caso, aquí ya a obtener la conclusión. Y así es como yo encuentro rápidamente la tesis, la conclusión, la diferencia. Quiere decir, primero, este ejercicio tengo que leer, a ver, ¿de qué se está tratando? Se está tratando de cualquier tipo de ejercicios, etc. Entonces busco de qué se trata y pues obviamente busco el problema del que se está hablando. ¿Por qué se dio ese problema? ¿Por qué se dieron estas situaciones? ¿Estamos claros, chicos? Esos dos son los únicos pasos para encontrar lo que es la tesis. ¿Listo? Ya, entonces, vamos aquí al folleto. Miren, nosotros vamos a resolver rapidísimo este ejercicio de aquí. El número 1 que se encuentra en la página 45. Todos en la página 45, por favor. Miren, pues aquí nosotros nos dice, identifique la tesis. Entonces, miren, aquí nosotros nos podemos dar cuenta de la tesis. No olvidemos que la tesis es una conclusión. ¿No? La tesis es una conclusión. Ya, entonces, primeramente vamos a leer y vamos a ir subrayando. Dice, este viernes los precios del petróleo terminaron con una baja en Nueva York, mercado caracterizado por la sobreoferta. El mercado trata de retomar el aliento y estabilizarse tras haber conocido una fuerte baja desde las fiestas de Acción de Gracias. A fines de noviembre destacó GNG Michigan de Traditional Energy. El precio del barril de petróleo venezolano también experimentó un descenso de $4.61 y cerró en $42.44 con 9,8% menos que la semana pasada. Informó este viernes el Ministerio de Petróleo de este país a través de su cuenta en Twitter. Es la 17ª semana seguida en que retrocede el valor del crudo venezolano y sus derivados, que han perdido más del 50% de sus precios finales de juicio. En la semana del 22 al 26 de diciembre, el crudo, que aporta el 96% de los ingresos de esta nación, que tiene las mayores reservas mundiales, cerró en 49,52. La caída del crudo generaliza a nivel mundial, reduce drásticamente los ingresos de Venezuela en un momento delicado, con una economía en recesión y una inflación estimada del 64% en el 2014. Sin embargo, el Ejecutivo venezolano ha sostenido que mantendrá el gasto en áreas sociales y que el país cuenta con recursos suficientes para cubrir compromisos internacionales de deuda, y precios del barril de petróleo cierra la baja y el crudo venezolano también se desprecia. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos ahí el ejercicio. Entonces, siempre, ¿qué es lo que voy a hacer? Que mientras voy leyendo, aquí nos dice de qué se trata. Pues voy a ir subrayando. Se trata primeramente de los precios del petróleo. Aquí en la lectura nos dice los precios del petróleo. ¿En dónde? En Nueva York, ¿sí? Y en Venezuela. O sea, nos está hablando de los precios del petróleo en Venezuela. Eso es lo que se trata toda la lectura. Y encontré de qué se trata. Pero ahora me dice la causa, el problema, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué me dice aquí? Que ha existido una fuerte baja del precio del petróleo, que el precio del barril de petróleo existe un descenso, dice, de $4.61 y ellos han perdido el 98,8% menos. ¿No es cierto? Entonces, miren, ya ahí está el problema. Entonces, llegué a la conclusión. La conclusión es que los precios del petróleo en Venezuela y en Estados Unidos han disminuido, han bajado, y ese ha sido el problema. Entonces ya no es necesario de estar leyendo lo demás. ¿Cuál sería la respuesta? Que yo ya vi que estaban enviando eso.
La caída del crudo generaliza a nivel mundial, reduce drásticamente los ingresos de Venezuela. No. El mercado trata de retomar el aliento y estabilizar, destacó. Tampoco. El precio de petróleo cierra a la baja en Nueva York debido a la sobreoferta en el mercado del crudo venezolano y también recae. Correcto. A pesar de la caída en los precios del crudo, el Ejecutivo venezolano tiene que mantener el gasto en áreas sociales. No. La conclusión sería la C. Y ya está ahí la conclusión o la tesis como usted lo llama. Si estamos claros, chicos. Si está claro cómo encontrar la conclusión o la tesis. Sí, profe. Ya. Por ejemplo, vamos acá. Nos dice, en la actualidad, inculcar el gusto por la lectura es una tarea ardua, teniendo en cuenta los avances de la tecnología que cada día proveen de más y mejores recursos para este propósito, como los audiolibros que permiten escuchar gran variedad de textos literarios y de contenidos científicos. Sin embargo, resta la posibilidad de compartir experiencias, sobre todo el contacto humano que se establece entre el lector y el oyente, y desde luego la apropiación particular del contenido impreso que cambia de persona a persona. Debido a la individualidad que nos caracteriza, que nos hace únicos, me refiero a la relación emisor-lector. El bibliotecario adquiere singular importancia porque al conocer a los usuarios de este servicio, está en la posibilidad de proponer y promover, con el auspicio de universidades, ONG, entidades estatales y particulares, el acercamiento y contacto con escritores nacionales y extranjeros. De esta manera se asegura el nacimiento de lectores con perspectivas sensibles en torno a la realidad, al tiempo que permite a estos un acercamiento profundo al pensamiento y a las costumbres, las tradiciones y los hábitos de los otros. Entonces, ¿de qué nos habla la lectura? De inculcar, dice, el gusto por la lectura. Dice que hoy en día no les gusta leer a los jóvenes, ¿no es cierto? Hoy en día dice que existen los audiolibros que usted puede ir escuchando y ya termina de leer los libros rápidamente. Antes dice que era pues obviamente digital, pero también nos dice que existe otra manera de cómo inculcar la lectura. Dice que los bibliotecarios, por ejemplo. ¿Qué se dice de los bibliotecarios? Que, por ejemplo, cuando usted va a una biblioteca y le pide que le den un libro, ¿qué hace el bibliotecario? Va y coge y le entrega. ¿Es por qué? Porque ellos inculcan el gusto por la lectura. Entonces, es como que nos da una estrategia, se podría decir, de que si no me gusta a mí inculcar el gusto de la lectura, debo tomar el ejemplo del bibliotecario, que él tiene que leer, nos dice en este caso. Yo leo para poder ayudarle a esa persona, ¿cierto? Porque usted obviamente, bueno, las bibliotecas ya no se han visitado casi mucho, pero si usted se acerca ya, dice, denme un libro sobre, yo qué sé, la anatomía de la mosca, por ejemplo, ellos ya saben dónde está, tengan, este libro está, usted busca en el índice del libro y ahí está. Entonces dice que para fomentar el gusto por la lectura, pues debemos hacerlo como los bibliotecarios, ir leyendo distintos libros y ahí se va a ir fomentando. Entonces, por eso nos dice aquí, de esta manera se asegura el nacimiento de lectores con perspectivas sensibles, o sea que de esa manera debemos fomentar a la sociedad. Entonces, lo que nos está hablando a nosotros es que hay que inculcar el gusto de la lectura como lo realizan los bibliotecarios, leyendo. La A dice, ¿audiolibros un recurso tecnológico? No. Los bibliotecarios llevan el registro de todos los libros. Sí llevan el registro, pero no me habla de llevar el registro, sino de inculcar el gusto por la lectura, descartado. La lectura en la biblioteca pública es productiva, no solo en la pública, en la privada, porque hay bibliotecas privadas, ¿no? El rol fundamental del bibliotecario frente a la lectura, sí. El rol quiere decir lo que él, cómo aprende, cómo fomenta la lectura. Y encontramos la respuesta. Vamos aquí a la siguiente que dice, ¿qué es poesía? Bueno, bien, aquí ya de entrada nos están hablando de qué se va a hablar, la poesía. Según Octavio Paz, la poesía, en su esencia, es una recreación y una revelación de lo ya existente por medio del lenguaje literario tras la elaboración de las conciencias del poeta. Pero en realidad no está hablando de la poesía, sino del poema. Ya, salvo que llamemos poesía a todo lo que se escribe en poema, igual que se llamó en otros tiempos, versificar todo lo que se traducía por lírica. Evidentemente la poesía es diferente al poema, sin embargo, todo lo que se ha dicho sobre poesía generalmente define los efectos poéticos, pero no define la poesía, porque el concepto poesía es abstracto. Se nos dice que la poesía y los poemas son abstractos. ¿Qué más nos dice a nosotros dentro de esto? Que
es diferente. La poesía y el poema dice que son diferentes, por eso son abstractos. Y como tal susceptible de ser considerado de una u otra manera dependiendo de la precisión individual de los fenómenos de naturaleza y el impacto sensible. Listo. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta. Primeramente nos habla de la poesía, ¿no es cierto? Y también nos está hablando de los poemas. Nos habla de dos cosas, la poesía y el poema. Entonces nos dice que tanto la poesía y el poema son diferentes o son abstractos. Esa es la conclusión. La poesía es abstracta y se diferencia de un poema, podría ser. La poesía es una recreación, una revelación de lo existente, ya no. Lo poético se refiere a lo bello, lo que no nos parece, tampoco. Poesía es todo lo que se escribe de un poema, no. ¿Cuál sería la respuesta? Que la poesía es abstracta y se diferencia de un poema. Esa sería toda la conclusión del tema. Súper fácil, solo debemos encontrar de qué se trata, ¿sí? De qué se trata y cómo se resuelve. ¿Sí estamos claros, chicos? Ya. Listo, para no demorarnos mucho, resuélvale desde la 4, la 5, la 6 y la 7. Solo los 4 ejercicios para que usted lo practique y lo demás lo realice en casa y poder pasar al siguiente tema, que sería la idea secundaria. Preguntas, chicos, ¿alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Sí está todo claro cómo encontrar la tesis? Sí, profe. Ya, listo. Entonces resuelvan por favor de la 4 a la 7.
Listo, chicos. A ver, vamos ahora sí a resolver. Nos dice, a ver, ¿cuál sería la respuesta aquí en la 4? A ver, díganme, ¿cuál fue la respuesta que ustedes escogieron aquí en la 4? El movimiento antiglobalización. La B. Ya, la B nos dice. La B, ya. Listo. A ver, ya. Nosotros vamos a observar lo siguiente. ¿Qué nos dice? Bueno, vamos a leer, dice. El movimiento antiglobalización o de resistencia global es una corriente de protesta mundial que aún a decenas de grupos de diferentes países que tienen en común su rechazo al capitalismo y al modelo neoliberal. Es un movimiento en el que se dan cita diferentes colectivos como sindicatos intelectuales de izquierda, ecologistas, indigenistas, de grupos desfavorecidos que causan al sistema económico de amoral e injusto. Los diferentes grupos antimundialización llevan más de una década trabajando en cuestiones relacionadas con los problemas causados por la globalización de la economía mundial. Son numerosas las campañas que han organizado la condonación de deuda externa de los países pobres o para la reforma del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por su trayectoria de años de trabajo, los antiglobalistas han acaparado espacio en los medios de comunicación y atención desde las instancias internacionales a raíz de la presencia de sus simpatizantes en actos paralelos a las grandes reuniones económicas y políticas internacionales. La protesta de Steel, que consiguió abortar la reunión de la Organización Mundial del Comercio, supuso un punto de inflexión en la historia del movimiento. Entonces, bueno, aquí nos habla sobre el movimiento antiglobalización. Ya, nos dice que el movimiento antiglobalización es de resistencia global, ¿cierto? Y dice que existe una protesta mundial, ¿no es cierto? Nos dice que existe una protesta mundial en este caso. Pero esa protesta mundial dice que están realizando un movimiento. ¿Cuáles son los sindicatos, bueno, los intelectuales de izquierda, los grupos de izquierda, los ecologistas, los indigenistas o grupos desfavorecidos? ¿No es cierto? Entonces nos dice a nosotros que pues obviamente son varios personas que están, dice, protestando sobre el movimiento antiglobalización que se está dando en cada uno de ellas, dice. Ya, entonces dice que es un problema que puede, bueno, ser lo que nos dice aquí, capitalista o capitalismo, ya sobre el capital o varios modelos. La A nos dice, el movimiento antiglobalización o resistencia global es una corriente de protesta mundial, ya, podría ser B. El movimiento antiglobalización o resistencia global abarca diferentes colectivos como sindicatos de izquierda, ecologistas, indigenistas, podría ser. Este movimiento y su trayectoria ha acaparado, no. La protesta es decir, tampoco. Tenemos las dos opciones, pero hay que darnos cuenta que sí nos habla sobre movimiento antiglobalización, sobre resistencia global, pero ¿qué nos dice aquí? Que dice abarca diferentes colectivos. Y los diferentes colectivos, sindicatos, intelectuales de izquierda, ecologistas, indigenistas, sí. Pero la protesta no está siendo solo de ellos, sino la protesta de quién está haciendo. La protesta está haciendo a nivel mundial. No está haciendo la protesta solo con sindicatos, sino nos da a entender de que no solo ellos protestan, sino también otras personas. Entonces, como que aquí en la A nos habla sobre la conclusión más concreta de todos de forma general. Acá nos habla solo específica. Específica de ciertos grupos. La respuesta correcta es la A. Listo. Vamos al 5, al ejercicio 5. A ver, ¿cuál sería la respuesta del 5? Que no sé, los componentes. Ya, ¿cuál escogieron la conclusión aquí o la tesis de las 5? Ah, nos dice por ahí que escogieron la C. ¿Quién más? A ver, den las opciones, escriban nomás ahí. La C, la D, la A, la B, la D de Diosito. La D, ya. Bueno, la lectura, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos dice, bueno, esta vamos a subrayarle así. Dice, los componentes de esas muchedumbres. Bueno, las muchedumbres son grupos de personas.
Las muchedumbres son grupos de personas. A ver, por ahí también nos dicen la D, ¿ya? Ha surgido de la nada. Aproximadamente el mismo del número de personas existía hace 15 años. Después de la guerra, dice, parecía natural que ese número fuese menor. Aquí topamos, sin embargo, con la primera nota importante. Los individuos que integran estas muchedumbres que existían, pero no como muchedumbre, repartidos por el mundo en pequeños grupos o solitarios, llevan una vida, por lo visto, divergente, disociada, distante. Cada cual individuo o pequeño grupo ocupaba un sitio, tal vez el suyo, en el campo, en la aldea, en la villa, en el barrio de la gran ciudad. Ahora de pronto aparece bajo la especie de la aglomeración. Listo. ¿Qué más nos dice? No precisamente en los lugares mejores, creación relativa refinada de la cultura humana, reservados antes a grupos menores, en definitiva, o a minorías. La muchedumbre de pronto se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad. Antes sí existía, pasaba inadvertida, ocupaba el fondo del escenario social, ahora se ha adelantado a las baterías, es ese personaje principal, la revolución de las masas. Entonces, miren, lo que a nosotros nos está hablando es sobre las muchedumbres, como usted puede observar. Se trata de las muchedumbres y podemos darnos cuenta de que, ya. Pero no me está hablando a mí de que esas muchedumbres existían hace 15 años. No, no me está hablando a mí. ¿Sí? Sino que me está diciendo de que hubo un cambio en este caso, que ese grupo de muchedumbres que existía a nivel mundial se realizó lo que es un cambio, ¿sí? En distintos periodos dice que hubo un cambio. Entonces la respuesta correcta sería la D de dedo, la correcta, porque nos habla del cambio del grupo de las muchedumbres. No me dice que solo existía y se quedó ahí, sino que hubo un cambio. ¿Ya? De las 6, ¿cuál sería la respuesta de las 6? ¿Cuál sería la respuesta de las 6? A ver, ¿quién encontró? La A nos dicen, ¿ya? Ya, la A. ¿Quién más? Bueno, dice, a ver, investigadores españoles han realizado un estudio sobre cómo reacciona el sisón, una ave amenazada característica de medios agrarios abiertos de la presencia del hombre en ambientes cerealistas durante el invierno. Ya, nos habla sobre el sisón. Dice que es un ave. Correcto. El trabajo publicado en la revista muestra que las aves tienen un nivel de estrés fisiológico. Bueno, aquí nos dicen el problema. Significativa más alto durante el fin de semana que antes o después del mismo. Los animales pueden percibir al hombre, dice, al hombre es una amenaza o un posible depredador. Por ello, las actividades humanas que conlleven un contacto del hombre con la fauna silvestre puede causar estrés fisiológico y cambios de comportamiento en ese entorno, ¿ya? También se da cambios de comportamiento en los animalitos, ¿no es cierto? Bueno, nos está hablando a nosotros que las avecitas ya, o sea, ya no es casi necesario de leer todo. Nos está hablando a nosotros que estas avecitas se estresan, dice que tienen un estrés fisiológico. También dice que tienen cambios de comportamiento y dice que es causado por la amenaza del hombre. Porque dice que los fines de semana, pues los hombres me supongo que deben ir a observarles, a quererles coger, a quererles cazar, etcétera. Entonces dice que estas aves se estresan. Entonces esa sería la conclusión, que las avecitas se estresan, que tienen un distinto comportamiento a causa de qué? Del hombre, ¿no es cierto? Entonces la A dice, las aves tienen un nivel de estrés fisiológico significativamente más alto durante el fin de semana que antes, después, y así por el hombre. B, los animales pueden percibir al hombre como una amenaza o una posible depredador, explica la investigadora. Sí, pero ¿de qué nos habla? Es de las aves. La respuesta va A. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio que nos dice. Identifica la testa en el reciclaje genera una serie de beneficios desde los puntos de vista económico, ambiental y social. Que el reciclaje es bueno para el medio ambiente, eso es evidente. Se ahorra energía, se evita una mayor contaminación, se conservan recursos naturales como los bosques, el agua y otros tipos de materia prima. Un ejemplo de ello lo tenemos en la producción de latas de aluminio a partir de material reciclado. Este proceso requiere mucha menos energía y menores costos que la producción de latas utilizando una nueva materia prima.
El coste del reciclaje depende de los recursos existentes económicos y naturales y de la demanda por los materiales reciclados. Un ejemplo lo tenemos en el uso de papel y más en concreto en el uso que le dan los estudiantes. La mayoría compra papel normal porque resulta más barato que el reciclado. Si la demanda de papel reciclado fuese mayor, su coste sería más bajo. Si algo está claro es que no nos cuesta reciclar, ¿ya? Entonces, primerito, a nosotros nos habla del reciclaje. Casi la mayoría del ejercicio nos habla del reciclaje, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más nos dice aquí? Que el reciclaje se ahorra energía, se evita una mayor contaminación, se conservan, dice, los recursos, ¿no es cierto? Ya. Entonces dice que igual, el reciclaje también dice que aporta a la economía, a la naturaleza, etcétera. Entonces nos da a entender que el reciclaje quiere decir que nos ayuda, nos dice, sí, en lo económico, nos ayuda en lo social, en la naturaleza. Dice que reciclar es muy importante para la sociedad. Entonces, dice, el reciclaje genera una serie de beneficios desde el punto de vista económico, ambiental y social. Correcto. El costo del reciclaje depende de los recursos. No. En el caso del papel utilizado, tampoco. La escasa demanda de papel, tampoco. Ya, la respuesta correcta sería la A. O sea, quiere decir que ya nos está dando como si la respuesta correcta, o sea, de forma general. Las otras es como que solo específicas nos habla de un solo punto. Por ejemplo, aquí solo de papel reciclado, pero solo el papel no se recicla, sino el plástico, los cartones, todo. ¿Sí estamos claros, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿Está todo claro? Ya. Ya, por ejemplo, bueno, ya hemos realizado, por ejemplo, este vamos a realizar, el 11 para que pueda ver que es un tema distinto a los demás. Los demás es como que son, digamos, temas relacionados a la sociedad, ¿no es cierto? Ya, este es como que un tema relacionado, digamos, a un problema o a una enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el 11? El 11 nos dice, a ver, estamos habituados a ver anuncios de complejos vitamínicos que nos recomiendan un aporte extra de este nutriente en cualquier época del año. En la actualidad, muchas son las personas que los utilizan para sentirse mejor, pues creen que es lo correcto. Sin embargo, las cosas tomadas en exceso, incluso las que nos hacen bien, como las vitaminas C y E y el selenio, un mineral antioxidante, pueden ocasionarnos daño. Más de 2.000 miligramos de vitamina C puede provocar diarrea y es probable que más de 1.000 miligramos de vitamina E afecte a la coagulación sanguínea y que una dosis de selenio superior a 400 miligramos ocasione caída de cabello y descamación de las uñas. Ya, listo, muy bien. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es de qué se trata. Se trata primeramente de complejos vitamínicos, nos dice, que son complejos que nos recomienda a nosotros. ¿Qué tipos de complejos? Dice de las vitaminas C y E, pero aquí dice que hay un problema, ¿no es cierto? Dice que aquí existe un problema, que si nosotros tomamos las cosas en exceso, dice que nos va a ocasionar daño, nos dice. Y si nosotros, dice, tomamos 2.000 miligramos, 400 miligramos, 1.000 miligramos de estas vitaminas, nos va a ocasionar daño. Entonces, la conclusión sería de que el tomar las cosas o complejos vitamínicos en exceso nos daña el cuerpo o la vida. Entonces dice, más de 1.000 miligramos de vitamina E pueden afectar a la coagulación sanguínea. No. Las cosas tomadas en exceso, incluso las que nos hacen bien, pueden ocasionarnos daño. Correcto. Más de 400 miligramos de selenio pueden ocasionar caída de cabello y escamación de uñas. No nos habla solo de eso. Los anuncios de complejos vitamínicos recomiendan un aporte extra de nutrientes, pero ¿en qué? No. La respuesta correcta sería la B de bebé. Y hemos encontrado la respuesta. ¿Listos, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?